Bienvenidos de nuevo a su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades, las series y las historias que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a generar mucho revuelo, y es que hablamos de dos nombres que son pura artillería pesada en el panorama internacional. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desgranar una noticia que ha puesto a todos a hablar. Demet Özdemir felicita a Can Yaman por el rotundo éxito de su nueva serie, una producción que al parecer está arrasando y dejando atrás a toda la competencia. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les recuerdo lo importante que es para nosotros seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo, y a nosotros nos ayudan un montón a continuar con este proyecto que tanto amamos. Gracias de antemano por su apoyo. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia que nos ocupa hoy es realmente emocionante. Can Yaman, ese actor turco que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma y talento, ha vuelto a la carga con una nueva serie y, según todos los indicios, la está rompiendo. Y lo más interesante de todo esto es que Demet Özdemir, su ex coprotagonista y con quien compartió una química arrolladora en Erkencikus, ha querido extenderle una felicitación pública. Esto, amigos, es material de telenovela y del bueno, ¿verdad? Vamos a analizar un poco el contexto. Can Yaman es un fenómeno. Después de su gran éxito en Turquía, dio el salto a Italia y a otros mercados internacionales, y su fama no ha hecho más que crecer. Ahora, con esta nueva serie, parece que ha vuelto a demostrar por qué es uno de los actores más cotizados del momento. Los números hablan por sí solos, las críticas están siendo excelentes y la repercusión en redes sociales es masiva. Se dice que está batiendo récords de audiencia, que la trama es adictiva, la producción de altísimo nivel y que la actuación de Can, una vez más, es digna de elogio. Imaginen la presión de tener que superar las expectativas después de tantos éxitos anteriores, y él lo está haciendo con creces. Pero, ¿qué hay de la felicitación de Demet Özdemir? Este es el punto que ha capturado la atención de muchos fans. Recordarán que la pareja de Demet y Can en Erkencikus fue un verdadero fenómeno. La química entre ellos era palpable, sus personajes se volvieron icónicos y los seguidores de la serie pedían a gritos que su relación traspasara la ficción. Aunque sabemos que esto no sucedió, la relación entre ellos, al menos públicamente, siempre ha sido cordial y respetuosa. La felicitación de Demet, que hemos visto reflejada en diversas publicaciones y que seguramente ha sido vista por miles de personas, no es solo un gesto de cortesía. Es una muestra de madurez y profesionalismo, y para muchos una confirmación de que, a pesar de lo que ocurrió en el pasado y de sus caminos separados, existe un aprecio mutuo. En un mundo del espectáculo donde a veces las rivalidades son más comunes, este tipo de gestos de apoyo son muy valiosos. ¿Qué podemos inferir de esta felicitación? Por un lado, demuestra que Demet, a pesar de estar también enfrascada en sus propios proyectos y éxitos, se toma el tiempo de reconocer el trabajo de sus colegas, especialmente de alguien con quien compartió una experiencia tan significativa. Es un guiño a su pasado profesional compartido y a los fans que todavía recuerdan con cariño la pareja que formaron en pantalla. Por otro lado, el hecho de que la noticia de esta felicitación se esté difundiendo tanto habla de la expectación que genera todo lo relacionado con Can Yaman y su carrera. Cada paso que da es analizado, y cuando se cruza con figuras de la talla de Demet Özdemir, el interés se multiplica. Es un recordatorio de la influencia que ambos tienen en la industria y en la audiencia global. Ahora hablemos un poco más sobre la serie de Can Yaman. Sin entrar en spoilers, porque sé que muchos de ustedes están esperando verla, se rumorea que es un proyecto ambicioso, con una historia que mezcla drama, romance y quizás algún toque de misterio. La producción parece haber invertido mucho en escenarios, vestuario y en un elenco de gran talento, y Can, por lo que se dice, está entregado en cuerpo y alma a su personaje. No es para menos, ya que una serie de esta magnitud requiere un esfuerzo considerable. Y el hecho de que esté superando a la competencia, que seguramente también es fuerte, dice mucho de la calidad del producto y de la fuerza del carisma de Can Yaman. Es fascinante ver cómo un actor puede consolidar su carrera de esta manera, adaptándose a diferentes mercados y demostrando su versatilidad. Can Yaman ha sabido jugar sus cartas, y parece que esta nueva apuesta le está saliendo redonda. La industria turca ha demostrado ser una
Brica de talentos que conquistan el mundo, y él es uno de sus máximos exponentes. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido explosiva. Las redes sociales se han llenado de comentarios celebrando tanto el éxito de la serie como la cordialidad de Demet. Muchos fans de Erkencikus han expresado su alegría al ver que ambos actores mantienen una buena relación, y esto ha reavivado la nostalgia por los tiempos de la serie que los lanzó a la fama internacional. Es un bonito detalle que la historia de su colaboración siga resonando de esta forma. En este punto es importante reflexionar sobre la dinámica de la industria del entretenimiento. El éxito de una serie no solo depende de la actuación principal, sino también de la calidad del guión, la dirección, la cinematografía y el trabajo de todo el equipo. Si la serie de Kanyaman está arrasando, significa que es un proyecto sólido en todos sus aspectos, y que él, como protagonista, ha sabido estar a la altura de las circunstancias y brillar. La felicitación de Demet Özdemir, por su parte, es un gesto que habla de respeto profesional. En un mundo donde a veces se fomenta la rivalidad, es refrescante ver este tipo de actitudes. Demet es una actriz consagrada, con sus propios proyectos exitosos, y no necesita apoyarse en el éxito de otros. Sin embargo, el hecho de que reconozca públicamente el logro de Khan demuestra una buena disposición y un reconocimiento genuino. Y hablando de Demet, ¿cómo le va a ella? Pues también le va fantásticamente. Sus proyectos son aclamados y su carrera sigue ascendiendo. Es una artista completa que ha demostrado su talento en múltiples ocasiones. Esta interacción entre ambos, aunque sea a través de una felicitación, nos recuerda el impacto que ambos han tenido y siguen teniendo en la audiencia, y cómo sus carreras, aunque separadas, están intrínsecamente ligadas en la memoria de muchos fans. Podríamos especular infinitamente sobre el significado más profundo de esta felicitación, pero lo más probable es que sea un simple y sincero gesto de aprecio. En el fondo, ambos actores saben lo difícil que es triunfar en esta industria y lo importante que es el apoyo mutuo, incluso entre colegas. En resumen, la noticia es clara: la nueva serie de Kanyaman está siendo un éxito rotundo, superando todas las expectativas y consagrándolo una vez más como un referente del entretenimiento a nivel mundial. Y para añadirle un toque especial, Demet Özdemir ha querido sumarse a la celebración felicitando a su antiguo compañero. Es un ejemplo más de cómo las buenas relaciones profesionales pueden perdurar y cómo el talento siempre encuentra su camino para ser reconocido. Así que ahí lo tienen, amigos. Una historia que demuestra que el talento, el trabajo duro y un toque de buena relación profesional pueden generar resultados espectaculares. Kanyaman está en la cima y Demet Özdemir, con su gesto, le da ese toque personal que tanto nos gusta a los fans. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo y espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Hemos repasado el espectacular éxito de la nueva serie de Kanyaman y cómo Demet Özdemir le ha extendido una felicitación pública, un gesto que sin duda resalta la buena relación profesional que mantienen. Hemos analizado el impacto de estas figuras en la industria y la importancia del apoyo mutuo, incluso entre colegas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantenernos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la felicitación de Demet? ¿Ya están viendo la nueva serie de Kanyaman? ¿Qué les parece su actuación y la trama? Déjenme sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, todo lo que quieran compartir. Me encanta leerlos y responderles. Así que, por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean amantes de las noticias del espectáculo, especialmente si son fans de Kanyaman y Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y nos ayudan a seguir creciendo. Activen esa campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más chismes del mundo de las celebridades. Hasta la próxima y cuídense mucho. Adiós.